El día de hoy vamos a hablar de qué se entiende por delito, cómo la comunidad ha tenido que ir adaptando la idea de delito. ¿Cómo pasa esto? Bueno, el delito ha venido variando del siguiente modo. Primero que nada, vamos a entenderlo así. Platicábamos la clase anterior que existen formas de concebir al Estado y ya vimos que existe un derecho punitivo. ¿Recuerdan esto? Muy bien. Entonces, pareciese que el delito es eh, propio o coexistencial con el ser humano. ¿Qué quiero decir? Que desde que el ser Pues humano... que es una conducta humana. Ok, pero ¿de qué? ¿Cuál será la naturaleza? ¿Cómo lo ve? ¿Es una conducta humana? Estoy de acuerdo. Y parece ser que desde que vivimos en sociedad surge esta conducta. ¿Se acuerdan? Muy bien. Entonces, piénsenlo así. Si el ser humano, desde que vive en sociedad, parece que el delito es una sombra del ser humano, debemos entender que se vuelve necesario reglamentar. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a estudiar el día de hoy cuáles han sido las diversas concepciones que fe le da al Estado, perdón, propiamente al delito. ¿Queda claro? ¿Cómo lo hemos ido analizando? Primero lo veremos, obviamente me voy a enfocar al sistema Civil Law, un poquito del Common Law, que son los sistemas, propiamente recuerden, el sistema jurídico mexicano es de ascendencia romano-germánica canónico. ¿Están de acuerdo? Pero hoy en día, ustedes sabrán que no pueden existir sistemas penales ortodoxos. Entonces, esto lo que ocasiona es que se vaya analizando cómo evoluciona, desde un punto primitivo hasta una cuestión moderna. Y ahí veremos lo que me platicaban un segundo, las ideas causalistas, neocausalistas, funcionalistas, perdón, finalistas, neofinalistas, funcionalistas, extremas y moderadas. De eso se va a tratar este curso, de que analicemos con base a estas dogmáticas estos, esta figura jurídica que se llama delito. Por lo tanto, la primera pregunta que usted se debe de ir realizando y que muy seguramente vendrá en su examen será: ¿qué es el delito? ¿No creen? ¿Y cuál es la diferencia entre un delito y, piense usted, una administración, perdón, una infracción administrativa?
¿Cuál es la diferencia entre el delito y una sanción fiscal? En ambos estamos hablando de sanciones, pero tenemos que ir analizando qué pasa. Y ya de aquí se van a desprender los principios que rigen al derecho punitivo y que serán aplicables a muchas materias, no únicamente al penal. Muy bien. Entonces, piensen ustedes. ¿Consideran ustedes que en algún momento histórico ha existido una sociedad en la que no haya delitos, no haya delincuentes? ¿Qué piensan? Pues bueno, no lo puedo afirmar porque sé que se ha venido regulando el derecho desde hace mucho tiempo, incluso los aztecas y así, pero supongo que pues las primeras sociedades, al no tener regulado o no tener una pena respecto a las conductas, pues no se podía considerar que había delitos, simplemente había conductas que eran sancionadas, pero no estaban reguladas, por lo tanto yo considero que no se podían considerar como delitos. Desde el paradigma actual. Sí, sí, claro. Pero pensémoslo, ¿cómo, cuál es la exegesis del delito, del derecho penal? Como usted dice, estando en convivencia van a existir algunas acciones u omisiones que realizaban ciertos individuos que nos parecían reprobables en un primer lugar y después sancionables. Obviamente, aquí tenemos que hablar de la idea de Estado. Piensen ustedes que la idea del delito codificado en un código penal es de reciente manufactura en la historia de la humanidad. Siglos, ¿qué? 18, 17, de ya de nuestra era. Entonces, durante mucho tiempo, habían cuestiones que es lo que quiero que vayan ustedes analizando. ¿Cómo surgió esto? Primero que nada, piensen lo siguiente. Las penas como tal, el castigo, surge. Tú haces algo, tú lesionas y no lo podemos permitir. ¿Concuerdan? Pi- pi- Sí. sí, piensen ustedes lo siguiente. ¿Sí se me escucha bien o se me está cortando? Se Sí, escucha sí. normal. Perdónenme, se encimó su audio. Se escucha bien. Gracias. Decía, piense lo siguiente. Disculpe, ¿alguien de aquí tiene hijos? No, no, no. Usted, Rubí, ayúdeme, por favor. ¿Sus hijos qué edad tienen? Una niña de 8. 8. Bonita edad. Piense lo siguiente. Imaginen esta alegoría muy... Denme muchas concesiones, ¿sale? Pero pensemos una comunidad primitiva donde nuestras reglas de convivencia son más desde un respeto, desde un cariño fraterno o desde una mera utilidad. Vivo con ustedes porque me sirven. Estas son distintas concepciones para explicar el origen de las sociedades. ¿Están de acuerdo? Bueno, en su caso, Judith, Rubí, perdón, cuando su hija comete alguna conducta indebida, ¿tiene alguna infracción? Me refiero a conductas de convivencia de familia o de convivencia social. Sí, se le puede llamar una infracción a un pequeño castigo o medida de atención de palabra. Justo. Pero ¿se da cuenta usted cómo hay una graduación? Sí, todo es gradual.
dependiendo Exacto. de... Y esta concepción nos parece natural, ¿no? Sí, Porque si fuese al revés, piense usted, yo vengo de los 80s, ya lejanos. ¿Quién más creció en esa época? A mí, en mi época, no había una llamada de atención, lo primero que había era un golpe. A veces me pegaban y yo no sabía por qué. Me decían, tú sabrás qué hiciste. Es otra forma de sancionar, ¿están de acuerdo? Pues algo similar pasa con los estados. La segunda forma de sancionar pues sería un estado totalitario. Pero vamos a analizar entonces cómo surge esto, las derivaciones que se pueden tener. Y así, piense usted que las primeras penas fueron instrumentadas, fueron reglamentadas, fueron hechas principalmente para castigar, y aquí es importante, castigar la lesión de bienes específicos, propiamente la vida y la integridad corporal. Piénselo usted así. Las primeras conductas que se consideraron reprobables fue matar a un congénere. O lesionar a alguien. Ya después veremos que esto evolucionó y igual vienen graduaciones. Ejemplo, no es lo mismo en la época romana matar a un esclavo que matar a un ciudadano romano. ¿Están de acuerdo? Las sanciones se vuelven distintas, pero esto fue lo primero que reglamentamos. Recuerden que en este periodo histórico, estoy hablando de una época arcaica, si nos vamos a la concepción griega, piense usted que la época arcaica, o lo que se le ha denominado la época arcaica, es en la época en la que escribió Homero. ¿Recuerdan ustedes las obras La Ilíada y la Odisea? O aunque sea vieron la película con Brad Pitt. ¿No? ¿Cómo qué época les remonta esto que les acabo de decir? ¿A alguien? ¿No? Para ubicarnos en tiempo de cuando estamos hablando. No, no tenemos aquí normas codificadas, el proceso va surgiendo. Estamos hablando de el año 753 antes de Cristo. No, perdón, homérico. Estamos hablando de 1100 antes de Cristo. ¿Estamos? Fíjense desde cuándo. Bueno, y aquí estoy refiriéndome únicamente al periodo griego, porque si volteamos a ver a los sumerios o a los egipcios, nos vamos siglos y siglos atrás. ¿Queda claro? Aquí, bueno, obviamente, esto nada más es un esbozo histórico del, del delito. No vamos a profundizar en muchos aspectos, pero me interesa que ustedes vayan viendo la concepción. Pensemos que esta época arcaica va a ser del 750 antes de Cristo para atrás. Los orígenes de la humanidad, y estoy hablando occidental. ¿Queda claro? En la oriental, pues es otra historia. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Entonces, en un inicio, lo primero que se sanciona, ¿qué es? La, La vida e integridad corporal. exacto, la vida y la integridad. Muy bien. ¿Y esto por qué? Como les decía,
Estos son los dos primeros bienes jurídicos que tutela el Estado. Hoy por hoy veremos que son muchos los bienes que tutela el Estado, pero estos son los primeros en tutelarse. Entonces, véanlo de este modo. ¿Por qué se tutelaron ellos? Bueno, pues principalmente para evitar un estado desmedido de venganza privada. Piense usted una sociedad donde cualquiera puede matar a otro, cualquiera puede lesionar al otro, pues lo que va a ocasionar que aquella persona que quiere viva, pues va a ir a vengarse. ¿Están de acuerdo? De ahí, pues que el poder punitivo, el uso de la fuerza, se vuelve exclusiva del Estado. Estas son cuestiones que al día de hoy siguen siendo el sustento del derecho procesal, del derecho penal. ¿Están de acuerdo? Y entonces piensen ustedes, hace un momento referí el Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi, escrito en el año 23 antes de Cristo, establece ya, digámoslo así, en una norma para que conociera la sociedad, establece diversas reglamentaciones. Podríamos decir que es de los primeros códigos que establecieron castigos y conductas a castigar. ¿Queda claro? Entonces, aquí encontramos varias concepciones. La primera, un límite a la venganza privada. Dicen varios, es que el Código de Hammurabi lo que hace es establecer la ley del talión. No. La ley del talión es anterior al Código de Hammurabi. Lo que hace el Código de Hammurabi es legislarla. La ley del talión, entiéndanlo, es del pueblo de Israel, pero está establecida en una norma, en este caso, bueno, digámoslo así, en un libro de carácter religioso, como es la Biblia. Ya me dirán, bueno, es que era una sociedad teocrática y estas normas eran vinculantes. Posiblemente. Pero ya establecido en un código, lo vamos a encontrar en el Código de Hammurabi, que es este límite, este ojo por ojo, diente por diente. Dense cuenta que es una limitación a la venganza privada. Si él, y dice algo por el estilo, si un hombre libre vacía el ojo del otro, este a su vez perderá su ojo. Y ahí tenemos, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. ¿La finalidad cuál es? Bueno, dense cuenta que es una concepción casi restaurativa, ¿no? Bueno, no restaurativa, no, sino retributiva. Tú me lastimaste esto, yo te lastimo esto y ya. Oiga, pero mi reparación del daño, pues no importa, ya lo lesionaste tú. Y hay que entender que en el derecho penal, esta concepción de venganza, pues está presente al día de hoy. ¿Concuerdan conmigo? La víctima de un delito muchas veces lo que quiere es vengarse. Entonces, bueno, en el Código de Hammurabi se estableció esta circunstancia. Como le decía, en el derecho israelí o en la norma israelí, insisto, de carácter
teocrática. ¿Qué quiere decir? Que los castigos, las leyes, los códigos de conducta están establecidas en un libro que se considera entregado por Dios. Me refiero a la Biblia, Antiguo Testamento y las normas aledañas, ¿no? ¿Y ahí qué ejemplos tenemos? Pues tenemos el Levítico, los libros del Pentateuco, y en esencia ustedes van a encontrar que la justicia penal hebrea es de naturaleza taliónica. ¿Qué quiere decir esto? Que la esencia es ojo por ojo, diente por diente. Y así lo vamos a encontrar establecido. Posteriormente, siguiendo con esta evolución, habría que pasar a la India. En la India se establecen dos concepciones: el mérito y el demérito. ¿Qué quiere decir esto? Que se establece el Dharma y el Adharma. Y con base en ello se establece las leyes de Manu. ¿Qué pasa con el derecho hindú? Aquí desaparece esta concepción de ley del talión, sino aquí se establece una concepción de naturaleza divina. Hay una ley divina que es la que se va a encargar de analizar estas circunstancias. Y piénsenlo así, con esta concepción que les decía del Dharma y el Adharma, se considera que el castigo es un ente, un dios, dice propiamente la norma, un rey lleno de energía. Y va a basar su modo de administrar la justicia en 4 ejes. Dígame, Tania, perdóneme. Gracias, maestro. ¿Dijo leyes de Manú? Leyes de Manu, así se le conoce a este cuerpo normativo. Pero ¿se dan cuenta entonces cómo el castigo se empieza a convertir en varias cosas? Primero era una cuestión meramente pragmática. Aquí ya estamos hablando que incluso el castigo es un dios y con base a eso tenemos que reglamentar. Dígame, Jessica. Tengo una duda. ¿Qué es el Dharma y el Adharma? El Dharma es el mérito. Si usted se porta bien, el dios Dharma la va a premiar. Ah, ok. ¿Y el Adharma será como el de mérito, que es como un castigo? Exactamente. Usted no se porta bien, se va a hacer responsable a este castigo. Pero es una cuestión de divinidad, no es una cuestión humana. ¿Queda claro? Gracias. De nada. Sería como karma y dharma, ¿no? Algo así. Cuando decimos coloquialmente nos cayó el karma, ¿a qué nos referimos? A un castigo, es a la acción. Una consecuencia negativa. Una consecuencia negativa, digámoslo así. Nada más que, bueno, en estas leyes, en este documento, pues se establece de ese modo, ¿no? Insisto, este es un tema muy, muy interesante. Miren, por ejemplo, aquí tengo
esta edición del Código de Hammurabi, la cual establece un estudio preliminar del contexto de la obra y posteriormente el texto original. Bueno, la traducción del texto de Hammurabi. Y aquí hay cuestiones que creo pueden ser interesantes para analizar, pero obviamente nuestra clase no es histórica. Nada más hoy vamos a dedicar este esbozo y ya después veremos más. Pero como esto, cada norma va a tener un contexto, una historia, una filosofía. ¿Qué es lo que quiero que vayamos entendiendo? ¿Cuál es el sustento filosófico del delito el día de hoy? ¿Sí queda claro? Porque para algo tenemos que establecer normas. Esta obra se llama, pues, si a alguien le interesa, se llama Código de Hammurabi, editado o edición preparada por Federico Lara Peinado. Peinado. Y la editorial es Editorial Nacional, Madrid, España. Digo, si a alguien le interesa entrar en este tema. Hay otro libro que me parece a mí de más fácil acceso, porque bueno, es un poquito, tal vez un poco complicado para conseguirlo, pero hay otro que se llama El origen de la justicia. El autor es Jordi Nieva. El origen de la justicia, y el autor es Jordi Nieva. Nieva, ¿sale? Este es editorial Tiranch y se consigue hasta en ebook. Y aquí también les voy a explicar la concepción de justicia desde los egipcios, los sumerios. El Código de Hammurabi es sumerio. También hay que ver qué pasa con los egipcios. Ahora ya estamos con la comunidad de la India. ¿Sí queda claro? Entonces esto obviamente ahorita vamos a aterrizarlo a nuestro país. ¿Sale? Bueno, ¿alguna otra duda hasta aquí? Nada. Perfecto. Entonces ahora sí les decía, hablemos de Grecia. Aquí en Grecia vamos a tener varias formas en las que se ha ido regulando la venganza privada. ¿Cuál es la concepción griega de esto? Ellos hablan de, déjense lo escribo para que no tengan problemas. ¿Dónde está mi pizarra? Aquí está. Por favor, díganme si se comparte mi pizarrón. Sí. No. Fíjense, en todos existe una concepción, algo. ¿Por qué estamos legislando? Si no, pues no tiene caso establecer estas figuras. ¿Ay? ¿Qué pasó aquí? Bueno, para los griegos la figura es el ananque. Es decir, ¿por qué vamos a establecer? Pensemos así. ¿Cómo entenderíamos al ananque como una entidad que está íntimamente vinculada con la fatalidad del destino?
Es decir, piense usted, un Dios, un ente que se encarga de analizar el destino. Y en virtud de él, el castigo, la fatalidad. O sea, este Dios está enfocado a un destino fatal, no a un destino venturoso. ¿Queda claro? Y por lo tanto, se empieza a legislar respecto de la venganza privada. Insisto, vean que todo este periodo, lo que estamos analizando es la venganza privada, limitarla. ¿Por qué quiero hacer este énfasis? Porque la concepción moderna de delito, recuerden ustedes que a veces nos van a decir, bueno, es que aparte de tener una finalidad meramente de castigo, también tiene de prevención. Habrá que analizar estas afirmaciones, pero en un inicio, ¿qué era? Tú hiciste, a ti te castigo, ¿para qué? Para que esto no crezca, no se desborden las pasiones en mi comunidad. ¿Y qué pasó en Grecia? Aparecen diversos ordenamientos. En Esparta se tuvo la ley de Licurgo, así como suena, Licurgo con C. Era una norma que hoy, por ejemplo, nos podrían parecer un tanto rígidas, fuertes, de aplicación inmediata. La concepción de proceso todavía era una concepción arcaica, como es el periodo que estamos hablando. ¿Sale? Esta idea que tenemos que hacer un proceso donde se respeten todas las garantías y se acredite más allá de toda duda razonable la culpabilidad del sujeto investigado es muy reciente. En aquellos momentos esto era rápido. Muy bien. No había códigos escritos, solo existían ordenamientos que fijaban conductas a sancionar. Posteriormente, en Atenas surgen dos grandes periodos, que son las normas que más fama tienen. La primera es la ley del Solón. ¿Alguno de ustedes recuerda o ha escuchado qué es la ley del Solón? O la ley de Solón, mejor dicho. Solón fue un gobernante. ¿No? ¿Nadie? ¿Nunca vieron el código da Vinci? O aquí nadie es esotérico, nadie le leen el tarot, nada de eso. Porque se usa mucho el Solón. ¿Nunca han escuchado hablar del Solón? Solón fue un gobernante en un periodo de la historia de Atenas, insisto, periodo arcaico, y estableció una serie de leyes que se consideraban estupendas, magníficas, que el pueblo aceptaba y que el pueblo cumplía. Entonces, cuando ustedes escuchan que se dice, ay, es que parece que estas son normas del Solón o son normas de Solón, nos estamos refiriendo a un código casi perfecto. El ideal a seguir. ¿Queda claro? Pero ¿qué pasó? Pues lo que pasa en las sociedades. Se estableció estas leyes, la sociedad de Atenas empezó a crecer y por lo tanto los problemas empezaron a surgir. Y llegó el momento en que la ley se convirtió en letra muerta. No piensen en nuestro país porque aquí no pasa eso. Aquí la ley es la ley y se cumple. ¿Concuerdan conmigo? Pero piensen en otro país donde la ley no se respeta. Si tú matas a alguien no pasa nada. No sé, 95% de impunidad. ¿Han escuchado esa cifra? ¿Y qué pasa? ¿Qué ocurre con la sociedad cuando llega esto? ¿Qué pasaría, Judith? ¿Cuál será el clamor social?
pues que las leyes que se están aplicando no son útiles. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué va a pedirme la sociedad si yo soy el gobernante? Pues que establezca otras leyes, no sé. ¿Y de qué corte serán estas leyes? Tania, ¿tiene usted idea, Mariana? ¿Sí, maestro? Sí, ¿qué corte tendrán esas leyes que pide ahora la sociedad? Mm, disculpe, se me fue la idea. Leyes más rígidas. Ok, Elisa. ¿Y a qué nos Más referimos? punitivas. Exacto, más rígidas, más punitivas. ¿Y a qué se refiere? Que sean leyes más coercivas que puedan castigar. Bueno, el concepto ley más coerciva no me parece, o es coercitivo o no es coercitivo, no puede ser más o menos coercitivo. Ujú. Más O, vengativas. Que se o que pueda los regular castigos sean con mayores. Con castigos más fuertes, ¿no? Y así no nos pasa que cada 6 años salen a emitir promesas de campaña de vote por mí y aquí sí va a haber pena de muerte. Estoy hablando en Grecia. ¿Sale? En Grecia. ¿Estamos? Piense usted esa Grecia arcaica que salga un candidato y diga, quiero establecer pena de muerte, extinción de dominio para esos malditos, un estado de excepción. Nuevamente, Grecia, no pasa acá. Nosotros somos Grecia moderna, actualmente ya no pasa. ¿Y qué ocurrió? Las leyes de Solón desaparecen, se abrogan y llegó un gobernante de nombre Dracón. ¿Ya han escuchado ustedes la frase leyes draconianas? Usted sí, Alan. ¿Y a qué se refiere bueno, a qué se referían cuando se utilizó el Bueno, yo he escuchado que se refieren como a leyes inquisitivas, ¿no? Como arbitrarias. ok, arbitrarias, autoritarias, de un talante de castigo, de fuerza. Bueno, entonces fíjense ustedes, de tener una norma que en su momento se consideraba perfecta, con garantías, para llegar y encontrar la justicia, temis, pasamos ahora a un periodo en el que eso ya no importa. Aquí lo que necesitamos es paz. ¿Y cómo la vamos a encontrar? Desterrando, matando, expropiando bienes, excluyendo de la sociedad a todo aquel que no se porte bien. ¿Se dan cuenta? ¿Qué piensan ustedes? Porque aquí ya empieza el desarrollo al que vamos a llegar. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál de las dos opciones es? Si usted fuese gobernante, ¿cuál de las dos aplicaría? ¿Cuál le gustaría como gobernante? ¿A usted, Hilda? Seguramente la más coercitiva. Me parece que es lo natural, ¿no? Y si fuésemos quien va a resentir la ley, Ulises, ¿cuál pedirías? ¿La de Dracón o la de Solón? La de dragón. Si tú fueses a resentir el castigo, Ah, si fuera a resentir, la de Solón, sí, sin duda. y esa es la gran dicotomía de nuestra área de especialización. El derecho penal se pide uno cuando es al de enfrente y se pide otro cuando yo lo voy a resentir. Y aquí viene este primer elemento, porque piensen que en los anteriores, pues era una cuestión más mística, ¿no? Hay un Dios, la Biblia dice, está la ley del talión y ya. Aquí con Dracón no me importa la ley del talión. Te voy a matar a ti, voy a matar a 3 hijos porque hijo de tigre pintito, ¿sí o no? Y entonces aparecen estas concepciones.
Pero ¿qué pasó con Grecia? Y esto es muy importante, tal vez tengamos que leer y analizar un poquito de ello. Piense usted que filosóficamente van apareciendo, pues, en la era clásica de Roma, Platón y Aristóteles. Platón considera al delito como una enfermedad y la pena como una medicina para el alma. Y aquí viene esta concepción que después vamos a retomar por los escolásticos en la Edad Media. La pena es una medicina para el alma. Muy bien, hoy creo que ya no tenemos esa concepción, pero en aquel momento, pues las concepciones, si ustedes leen La República, van a encontrar algo de esto. ¿Queda claro? Ahora, para Aristóteles, por otro lado, el dolor infringido por la pena debe de ser tal que sea contrario en su grado máximo a la voluntariedad deseada. Es decir, bueno, sí, es una medicina, pero debe de ser proporcional. ¿Estamos de acuerdo? Porque si te quiero curar más rápido el alma, pues a lo mejor unas cachetaditas, ¿no? A lo mejor te corto una mano. No, 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 no. Y aquí aparecen límites nuevamente. Pero dense cuenta, ya no es un límite al ojo por ojo, diente por diente. Tú me lastimaste y yo me vengo. Porque aquí piensen las cívitas, perdón, la ciudad-estado griega, pues ya estamos hablando de ciudades en forma, donde ya no nos interesa tanto la venganza privada, lo que me interesa reglamentar ahora es al Estado. Y más después de un periodo draconiano. Elisa, ayúdeme usted. ¿Qué cree que haya pasado con la sociedad después de un periodo draconiano, con leyes de esta naturaleza, leyes autoritarias, leyes tal como es señalado? Pues se me ocurre que, número uno, la sociedad pues no estaba de acuerdo. Supongo que hubo muchas, pues sí, problemas entre la sociedad, bueno, los ciudadanos y el Estado, y que suponer que igual hubo una reducción de la gente que vivía ahí, ¿no? Si las penas eran tan duras, supongo que había mucha muerte, por lo tanto, supongo que también hubo una reducción de ciudadanos, no sé. Pues sí, eso se me ocurre. Y pues supongo que la gente, en vez de cometer menos delitos, pues al estar en contra, siento que así es la sociedad, se vuelve como más rebelde, entonces supongo que tampoco era como muy seguro, no sé. Piense usted, si yo le dijera, vamos a suponer, todo esto es inventado, por favor no le pongan ninguna bandera ni nada, pero piense que yo le diga, están ocurriendo muchos secuestros, ¿están de acuerdo? Y la pena eran de 8 a 12 años de cárcel, pero no reduce el secuestro y la sociedad clama por evitar el secuestro. Y lo subo a 100 años de cárcel. ¿Estaría usted de acuerdo, Elisa? Pues es que siento que al final no funciona, o sea, sigue sucediendo. Era mi siguiente pregunta. ¿Ha reducido el número de secuestros? No, ¿Y cree usted que con este tipo de leyes, en este país ficticio del que estoy hablando, donde hay leyes especiales para sancionar a los secuestradores, se puedan cometer arbitrariedades contra una persona inocente? claro. No, 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 yo no lo creo, pero bueno, habrá que analizar. ¿Pero qué pasó entonces con la sociedad? De clamar por ley fuerte, por mano dura, ya dijeron, no, espérate tantito, porque el problema del derecho penal del enemigo es cuando yo me convierto en el enemigo. ¿Concuerdan? Si estamos avasallando al de enfrente, pues qué bueno,
Pero ya cuando vienen contra mí, y entonces esto ocurrió en Grecia. De ahí, por, digamos, consecuencia lógica, tenemos que brincar a Roma. Muy bien. En Roma igual tenemos periodos de la historia. Un periodo arcaico. Piense usted, cuando se crea la ciudad romana, pues no teníamos leyes, no se tenían leyes, no había, me refiero a leyes codificadas, establecidas. Y ante este caos, donde piense usted, yo llegaba y aplicaba mi ley y otro llegaba y aplicaba la suya, pues se tuvo que decir, no, vamos a establecer una norma, de ahí la palabra norma, quiere decir amoldar, delimitar, ¿estamos? Entonces, aparecen las famosas leyes de las 12 tablas. Podemos decir que este es el primer cuerpo normativo sistematizado. ¿A qué me refiero? Que a diferencia de las leyes anteriores que nada más establecían ciertos puntos, aquí no. Aquí ya viene desde la norma procedimental, la norma penal y el castigo. ¿Queda claro? A eso le vamos a llamar un sistema penal. ¿Se dan cuenta que en los anteriores únicamente hablábamos de la pena, del delito, pero no establecíamos cómo lo vamos a llevar a cabo? Aquí ya se codificó y en las 12 tablas es el periodo donde aparecen las actio legis. ¿Qué quiere decir esto? Las acciones de la ley. ¿Cómo vamos a hacer para que el proceso se lleve a cabo? Y fíjense, aquí es curioso el periodo histórico, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué retoma esta ley? Va a establecer dos aspectos. Una vez más, retoma la ley del talión o el concepto de la ley de talión, si usted gusta, ojo por ojo, diente por diente, pero establece la cuestión de la composición, la retribución del delito. Bueno, a lo mejor ya te matamos, pero el que queda vivo, pues necesita que se le repongan las cosas, ¿no? Piensen nuevamente un país bananero inexistente, donde nada más meten a la gente a la cárcel y a la víctima no le reponen, no le reparan el daño. ¿Creen ustedes que esto sería bueno, sería aceptable? ¿Qué piensa Judy? Pues que en este país ficticio no hay una, pues no hay una justicia porque, pues justa, bueno, lo que quieres es que se repare el daño, ¿no? Eres víctima de un delito. Si usted fuese víctima, ¿qué quiere? Yo creo que, ¿Que metan a yo la creo que cárcel o que le reparen el daño? Que le reparen el daño. ¿Usted qué piensa, Jessica? Yo creo que se deja en estado de indefensión a la víctima, porque al final la víctima pues es la que sufre las consecuencias de la conducta del delito y pues lo que busca, pues yo creo que en un primer momento que se haga justicia, pero pues también que se le repare el daño de las acciones que se cometieron ¿Pero por qué en... dividimos? ¿Qué es para usted hacer justicia? Bueno, es que yo lo veo desde la concepción de muchas víctimas. En su momento estuve como asesor jurídico y Okay. a veces ellos ya no veían como, ya no me interesa que me reparen el daño. Lo que yo quiero es que efectivamente la conducta se castigue. Así lo comentaban. Ya lo veían. Espéreme, pero esto lo leyó usted en una novela de Orson Welles, ¿no? No, o sea, ya era un tema, digo, ya en un tema, yo creo que ya cuando eran temas como más de carácter patrimonial, entonces ahí sí ya las víctimas ya era como que exigían la reparación del daño. Pero si eran, en su momento era por temas de delitos que ya, no sé, delitos de oficio, que ya efectivamente no sé, hablamos de un homicidio, entonces para ellos, con independencia de la reparación del daño,
Lo que sí estaba en su psique era de quiero que se haga justicia, quiero que las cosas pues se esclarezcan. Entonces es como que estas vertientes. Claro. Entonces, ¿se dan cuenta que no hemos evolucionado prácticamente nada? El proceso penal pelea con muchas pasiones. Y sin lugar a dudas, si a mí me lastiman, lo primero que quiero es que lastimen al otro. Si me mata un hijo, pues actualmente nuestro sistema no lo permite, pero si lo permitiese, quisiera que lo maten. ¿Están de acuerdo? De ahí que hay países que tienen reglamentada la pena de muerte. Bueno, pero ya después de eso, pues quiero que se me compense. Y ya hablaremos de ello más adelante en la evolución del proceso penal. Pero esto surge en la concepción romana. Inicialmente aconteció de un modo, digámoslo, un tanto distinto. La ley decía, tú lastimas, yo te lastimo, tú matas, yo te mato, más o menos, ley del talión, ¿están de acuerdo? Obviamente esto hecho por el Estado, ya no se le permitía al privado. En Roma desaparece la idea que el privado se haga justicia por propia mano. Pero después se tiene que reglamentar, y es con la ley aquilina, si mal no recuerdo, lex Aquilia, aquiliana, perdón, lex aquiliana, donde se permite por primera vez o se reglamenta la compensación monetaria en lugar del castigo corporal. Y hoy por hoy ustedes sabrán que existen delitos de pena conmutativa, ¿están de acuerdo? No, ¿para qué me metes en la cárcel? Mira, pago mi multa y ya. Piensen en el derecho romano. ¿Para qué me cortas una mano? ¿Cuánto vale el esclavo que maté? Ahí está. ¿Sí me explicó? Y entonces aparece esta circunstancia. Ahora, no me detengo mucho en el aspecto del proceso. La concepción penal es esta, durante todo el aspecto romano. El proceso, el procedimiento de cómo se va a hacer fue cambiando. Ustedes saben que existieron periodos, procedimentalmente hablando. Dígame, Yanitzi. Profesor, me perdí un poco. Había mencionado que en las leyes de las 12 tablas establecieron dos aspectos, la composición, que era la retención del delito, y la otra, la segunda es la económica, me confundí. La del talión. En- Concepción de ley del talión. Tú me lastimas, yo te lastimo, en igual medida y proporcionalmente. ok, esa es la primera, y la segunda, La compensación. la compensación. Ok, muchas gracias. Sí, la compensación es, bueno, ya mataron al sujeto, pero la familia queda aquí. A algo le tendremos que dar, ¿no? Porque si no, ¿qué ocurre? ¿Tendremos paz social o irá haciéndose una olla de presión? Una olla de presión si no se restituye el daño. Exacto. De alguna manera, ¿no? Porque, bueno, pues a ella lo mataron y hasta qué bueno. Hasta se la llevó mejor. Y ahí veremos que van surgiendo distintos tipos de penas, dentro de ellas la reducción a la esclavitud. Muy bien. Posteriormente, ya para el siglo VI, después de Cristo, el emperador Justiniano va a establecer en el digesto lo que se le conoció como el libro de los terribles. Y aquí vamos a encontrar codificación sustantiva y adjetiva, nuevamente. ¿Qué es un delito y cómo vamos a juzgar ese delito? ¿Queda claro? Y surge un precepto
retomado del derecho romano clásico. La pena es el daño vengado. ¿Se dan cuenta la concepción ahora de pena? Ya no queremos que la pena sea el sufrimiento de tu alma para que te cures. Aquí lo que queremos es que el daño que ocasionaste sea vengado. Todavía no retribuido, todavía no compensado, pero sí vengado. Dense cuenta que en todo este periodo seguimos hablando de venganza. Y este concepto da lugar a varias importantes figuras que al día de hoy tenemos. Vamos a tener la idea de el daño en el derecho romano desde el punto de vista jurídico. ¿Están de acuerdo que una conducta nos puede ocasionar daños, pero no todos los daños son relevantes para el campo de lo penal o para el campo jurídico? Y así tendremos, se empieza a reglamentar el daño civil, se empieza a considerar que el delito, aparte de lastimarme, ¿se acuerdan cuál era mi bien jurídico tutelado en un inicio? La vida y la integridad. Ah, pues ya vimos que no únicamente son ellos, que este daño jurídicamente relevante puede acontecer en distintas materias. Denme un segundito, por favor. Muy bien. Retomando la explicación. Les decía, la figura del daño desde el derecho romano, pues nos ha llegado al día de hoy. Y así hoy hablamos de daño moral, de daño material, de daño inmaterial. ¿Están de acuerdo? Y obviamente, pues no basta con que me digas y establezcas que existe la figura del daño. Van a aparecer dos términos: noxia y nosa. Noxia era utilizado para referir el daño ocasionado por la muerte de esclavos y animales. Y noxa para el resarcimiento de los daños. Y aquí ya se reglamenta. Una noxia dará lugar a una noxa. ¿Estamos de acuerdo? N-O-X-I-A, noxia. Y con base a estos dos conceptos, se reglamenta la materia penal. Es con el emperador Adriano que se incorpora el término noxia en el delito y el término noxa en la culpa. Y posteriormente en este periodo se van añadiendo diversos conceptos. Aparece aquí por primera vez el concepto delictum, que podríamos traducir como delito. A su vez aparece el concepto crimen, cárcel, injuria, hurto, entre varios más.
Muy bien, entonces dense cuenta que aquí ya son figuras que al día de hoy seguimos aplicando. Claro que vamos a ver cómo concebimos nosotros el término delito. Muy bien. Posterior tendremos el derecho, o qué pasa, la evolución de la familia romano-germánica de los romanos, pues saben ustedes que tuvo gran influencia al derecho germano o viceversa. Ambos se complementan. Piensen ustedes en el derecho germano. En el derecho germano, el derecho penal tiene una concepción de darle, otra vez, reducir los alcances de la venganza privada y proporcionar de este modo paz pública moviendo o delimitando, mejor dicho, moviendo la concepción de venganza privada a una venganza social. ¿Qué quiere decir esto? Que en el derecho romano, pues si Ticio mataba a Sempronio, pues era la venganza de la familia de Sempronio contra Ticio. ¿Están de acuerdo? Con los romanos se mueve esto y ya hablamos de una venganza social. Te vamos a castigar, te vamos a penar, porque así lo quiere la sociedad. El clamor social es castígalo. Ulises, ayúdeme por favor, un ejemplo ficticio. ¿Sale? Piense usted un transporte público, colectivo, digámosle combi, inventando. Y que una persona se suba y diga, cámara, ya se la saben, y lo detengan y lo golpeen 15, 20 minutos y luego lo dejen encuerado, tirado en la avenida. ¿Qué pensaría usted? ¿Está bien o está mal? Para mí está mal. ¿Usted no se pondría contento de ver ese video? Eh, sí, pero creo que, bueno, digamos que al principio sí, 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 incluso estoy en la combi o veo que lo vi, digamos, pero después me haría pensar en lo malo que está la sociedad como para solamente hacer venganza por nuestra propia cuenta, ¿no? Ok, pero ¿se dan cuenta ustedes que este sentimiento es al día de hoy, siglo XXI? Ficticio, inventado. ¿Pero qué pasó con esto? Todos estábamos contentos, ¿no? Y aparece esta idea de, bueno, también hay venganzas colectivas, pero esta venganza colectiva igual la va a aceptar el Estado. El Estado se vuelve el impartidor de esa venganza. No hay una concepción de justicia, ¿no? Porque la concepción de justicia es algo como más bonito. Aquí no, es venganza. Entonces, en el derecho germano aparece esto. Y cambia un elemento. Mientras que en el derecho romano, la sanción, llamémoslo en términos modernos, el juicio de reproche, la culpabilidad, estaba enfocado en la intención que tuvo el sujeto activo del delito. En el derecho romano, en el derecho germano no nos importa la intención, lo que nos importa es el daño causado. Y esto va a ser muy, muy importante cuando hablemos de la escuela clásica del derecho penal. ¿Sí queda claro? Pues no me interesa por qué dañaste, dañaste. Y tu sanción va acorde al daño ocasionado. ¿Queda claro? Piénsenlo usted, ¿alguna vez jugaron fútbol en la calle? ¿Alguien? ¿O ya no se juega fútbol en la calle? Sí.
Usted, José, ¿y en alguna de estas cascaritas rompió una ventana? Sí, claro. Todos lo hemos hecho, ¿no? Y le decías a la señora, pero no fue mi intención romperla. ¿Y qué te decía? Es que a ella no le interesaba, que quería que le repararan la ventana. Págame mi ventana, arréglamela. Ya ocasionaste un daño, hay que resarcirlo. Y esto aparece en el derecho romano. Insisto, perdóneme, germano. Y ya veremos cómo va a evolucionar. Muy bien. Entonces, es aquí en el derecho germano donde se establece una distinción de poder. Me refiero al sujeto activo del delito. Puede, uno, resarcir el daño con un pago, o dos, sufrir una pena. Muy bien, de aquí tenemos que pasar al derecho canónico. Nuevamente, recuerden la familia en la cual se establece o de la cual deriva el derecho mexicano es romano-germánica canónica. ¿Qué pasa con el derecho canónico? Como ustedes saben, aquí ya estamos hablando de Edad Media, inicios de la Edad Media, siglos, no sé, del 10 posiblemente, finales del 9, principios del 10, obviamente después de Cristo, ¿verdad? Y aquí vamos a tener qué pasa con el derecho canónico. Como ustedes saben, el derecho canónico pues está enfocado a cuestiones en un primer momento de teología. Pero piensen en el contexto en el que está. Teología y norma van de la mano. El delito y el pecado se convierten en lo mismo. Entonces, tiene gran impacto. Aquí cambia un poquito. Lo primero que nos dicen es, de acuerdo con las normas religiosas, hay que cambiar el modo de pensar. El sustento del delito no puede ser la venganza. ¿Están de acuerdo? De acuerdo con la norma hebrea, la norma católica, la norma cristiana, pues no queremos vengarnos. Es al revés. Aquí se habla de un perdón. Y se retoma esta concepción. Para obtener el perdón, deberás compurgar una pena. Por lo tanto, aquí tenemos que la concepción canónica del derecho, pues es, en primer lugar, que existe una venganza divina. Recuerden ustedes que en este momento hablamos de este Dios vengador del Viejo Testamento, de estas leyes que hemos venido hablando. Y la venganza divina, o el temor a esta venganza divina, da como consecuencia algunos aspectos. Primero, la expiación de los pecados, es decir, me tengo que limpiar o lavar o quitar mis pecados para posteriormente o para lograr esta expiación hay que cumplir una penitencia misma que deberá ser una retribución o proporcionalmente al pecado cometido, en este caso al delito.
¿Queda claro? Entonces aquí tenemos estos elementos que van a ser muy importantes, ya lo verán cuando lleguemos a becaria. ¿Hasta aquí quedó claro? Muy bien. ¿Cuáles son los exponentes de este periodo? Eh, Se le conoce también, piensen ustedes, como una concepción aristotélico-tomista. Vamos a tener dos grandes, o dos titanes, mejor dicho, de este momento. San Agustín de Hipona y Santo Tomás de Aquino. San Agustín retoma las ideas de Platón. Recuerden que Platón era idealista y por lo tanto San Agustín considera que el mal no estriba en el hombre. Es decir, el hombre no es malo por naturaleza. Y se considera al pecado como algo contra natura, que requiere ser compurgado, que el alma, el hombre, requiere que se limpie de este pecado. Por su lado, Santo Tomás, él no se inspira en Platón, sino en Aristóteles. Por eso les decía que hay una concepción aristotélico-tomista. Santo Tomás nos dice, a ver, momento. Exacto, el hombre es bueno por naturaleza. Y el pecado es una enfermedad del espíritu. Por lo tanto, solo se puede curar a través de la penitencia. Y esto es así porque el pecado tiene tres aspectos perjudiciales para el ser humano. En primer lugar, ataca su entendimiento. Y esto es muy importante porque ya veremos que retomando estas ideas, surgen escuelas como las que el delincuente no está bien de su cabeza. Quien comete un delito, pues es un loco, ¿no? Más o menos es lo que dice. Segundo aspecto. Al cometer este delito, es decir, al pecar, adquieres una deuda. En primer lugar, contigo mismo, con tu alma. Y en segundo lugar, con Dios. No vas a ir al cielo si tienes pecado. ¿Están de acuerdo? Y la tercera consecuencia del delito o el tercer daño que produce es que el hombre peca mucho antes de obrar con bien, es decir, el pecado original. En esta concepción, todos somos pecadores desde que nacemos. ¿Están de acuerdo? Y por lo tanto, el ser humano es natural el pecado. Teniendo esto como base, pues hay que reglamentar para que esto no impacte en la sociedad. ¿Queda clara esta concepción? Profesor, todo esto lo decía Santo Tomás, ¿verdad? Ajá, es concepción de Santo Tomás. Muy bien. Hasta aquí vamos a dejar nuestra clase el día de hoy. La próxima que nos veamos el jueves, me recuerdan, maestro, nos quedamos en Santo Tomás para que empecemos desde ahí el análisis de la Edad Media, media, digámoslo así, para después llegar a Locke, a Hobbes, a Beccaria, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien.
Enviaré 2 documentos a su WhatsApp, a su chat de WhatsApp, que les pido, por favor, le den una lectura para nuestra siguiente sesión, donde ya vamos a analizar, bueno, el documento analiza, yo únicamente haré un esbozo, un poquito del derecho prehispánico en nuestro país, para de ahí poder entrar al derecho de la colonia, al de México independiente, para poder llegar al Código Penal que nos rige. ¿Queda claro? Y ya veremos que varias de las concepciones se van a repetir, no andaremos mucho a ello, para ya poder después definir o analizar el delito desde las diversas dogmáticas. Muy bien, ¿dudas? ¿Comentarios? ¿Nada? Profesor, solamente una última aclaración. Comentaba de Aristóteles que no alcancé a apuntar, el dolor infringido de la pena debe de ser tal, hasta ahí me quedé, El dolor de la concepción que tiene de Aristóteles, el dolor infringido de la pena debe de ser tal. en Aristóteles, ¿me está hablando? Sí, 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 es que ya me faltó como nada más puntualizar esa idea. Pero desde la concepción de Santo Tomás, ¿o cómo? No, desde la concepción de Aristóteles, Ah, es que ya no la alcancé a apuntar. ok, ¿por qué me lo pregunta ya en Santo Tomás de Aquino? A ver, deme un segundo. A ver, ¿dónde se quedó? Es que ya me perdí. Que como retomamos a Santo Tomás de Aquino, recordé que me faltaba completar la idea de Aristóteles, que a final de cuentas comentaba que era como la misma, y nada más para poder completar la concepción de Aristóteles. O sea, ya. La concepción de Aristóteles respecto del pecado y la pena, lo que nos dice es que el dolor infringido por una pena, ahí, en ese tema estamos, Ujú. debe de ser, Sí, sí, sí. ajá, debe de ser proporcional, es decir, contrario, pero en dirección opuesta a la voluntad deseada por el pecador, de tal modo Ok, que no le queden ganas de volver a pecar. ok. Gracias. Para servirle. Hilda, dígame. Disculpe, profesor, me parece que no tiene mi número de WhatsApp porque no tuve oportunidad de asistir la clase pasada. Entonces no sé si se lo pudiera proporcionar para que a su vez usted me proporcione los documentos que comenta que va a enviar. Ok, tenemos un chat grupal. ¿No le llegó a usted un correo?